Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que hayan tenido unas fiestas maravillosas, llenas de alegría, amor y por supuesto mucha comida deliciosa. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, Can Yaman. Ese mismo, el Galur N turco que nos ha robado el corazón superíndice 3N a tantos. Parece que la Nochevieja no fue tan tranquila como esperó. Vamos para Ucondiéresis Copyright L, y hay un video circulando que lo revela todo. Asu que rense para un chisme jugoso, porque vamos a analizarlo a fondo y a descubrir QU Copyright ocurrió superíndice 3 realmente. Pero antes de que empecemos, un pequeño más menos o favor, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, porque siempre les traigo los mejores dramas, chismes y noticias de sus celebridades favoritas. Vamos a por ello. Bien, entremos en materia. Can Yaman. Un nombre que evoca pasión superíndice 3N, talento y por supuesto, mucha belleza. Desde sus papeles en series como Erkencicus o Dolunay, Can se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando corazones en cada rincón superíndice 3N del mundo. Pero la fama, como todos sabemos, tiene su precio. Y a veces ese precio se paga con momentos incu superíndice 3 modos, malentendidos y, en este caso, un posible estallido. Todo comenzó superíndice 3 cuando empezaron a circular rumores de que Can Yaman había pasado la Nochevieja en un exclusivo club en Italia, donde actualmente reside gran parte del tiempo. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Un actor famoso celebrando el aún más menos o nuevo, nada fuera de lo común. Pero entonces apareció superíndice 3 un video. Un video corto de baja calidad, filmado aparentemente por un asistente a la fiesta, que mostraba a Can Yaman en una situación superíndice 3N que muchos han interpretado como, digamos, poco favorable. En el video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a Can Yaman rodeado de gente, aparentemente disfrutando de la fiesta. Hay música alta, luces estroboscu superíndice 3 picas y por supuesto, mucha euforia. Hasta todo bien, parece una celebración superíndice 3N normal. Sin embargo, en un momento dado, se ve a Can gesticulando de forma un tanto en copyright jica, hablando con alguien que no se aprecia bien en el video. Sus gestos se vuelven muy intensos, su tono de voz parece elevado y, en un instante, da la impresión superíndice 3N de que estuvo enfadado. ¿Frustrado? La palabra estallido, como la hemos usado en el título, es quizás un poco dramática, pero ciertamente la situación superíndice 3N no parecua del todo agradable. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la interpretación superíndice 3N del video ha generado un debate encendido en las redes sociales. Por un lado, estuvieron los fans a copyright rimos de Can Yaman, que lo defienden a capa y espada, argumentando que el video estuvo sacado de contexto, que la mala calidad de la imagen distorsiona la realidad y que, en definitiva, Can simplemente estaba hablando con alguien en un ambiente ruidoso, como cualquiera arua. Insisten en que juzgar lo beisul, dose en unos pocos segundos de un video borroso es injusto y que Can Yaman es un profesional y una persona amable que nunca se comportará de forma inapropiada. Luego, por otro lado, estuvieron aquellos que creen que el video muestra una faceta oculta de Can Yaman, una faceta muy irritable y menos amable de lo que aparenta. Algunos incluso han llegado a acusarlo de tener una actitud diva y de creerse superior a los de Moon S. Estos críticos se basan en su lenguaje corporal, en sus gestos y en el tono que aparentemente utiliza en el video para justificar su opinión superíndice 3N. Argumentan que independientemente del ruido y del contexto, la forma en que se expresa Can Yaman no es la propia de alguien que simplemente estuvo manteniendo una conversación superíndice 3N normal. Pero, ¿CUL es la verdad? Esa es la pregunta del millón superíndice 3N. Y sinceramente la respuesta no es fácil de encontrar. Como dije antes, la calidad del video es muy mala, lo que dificulta la interpretación superíndice 3N de lo que realmente estuvo sucediendo. Además, no sabemos con qué copyright N estuvo hablando Can Yaman, ni CUL es el tema de la conversación superíndice 3N. Podrá ser que estuviera discutiendo con un amigo sobre algo trivial, o podrá ser que estuviera defendiendo copyright dose de una acusación superíndice 3N injusta. Las posibilidades son infinitas.
Sin embargo, hay algunos detalles que podemos analizar para intentar hacernos una idea muy clara de lo que ocurrió superíndice 3. En primer lugar, es importante recordar que Can Yaman es una figura pública, y como tal, estuvo constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, y cualquier error, por pequeño más menos o que sea, puede ser magnificado y sacado de proporción superíndice 3n. Esto significa que Can Yaman tiene una presión superíndice 3n constante para comportarse de forma ejemplar, lo cual, seamos sinceros, no es nada fácil. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que Can Yaman es un hombre apasionado y expresivo. Los que lo conocen afirman que tiene una personalidad fuerte y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Esto no significa necesariamente que sea una persona agresiva o conflictiva, sino simplemente que tiene una forma de ser muy intensa que la de otras personas. Y esa intensidad, a veces, puede ser malinterpretada. En tercer lugar, es fundamental recordar que Can Yaman es humano. Como todos nosotros, tiene sus días buenos y sus días malos. Tiene momentos de alegría y momentos de frustración superíndice 3n. Tiene derecho a equivocarse y a cometer errores. Y sinceramente creo que es importante que le demos espacio para ser humano y para no juzgarlo tan duramente. Veis su hundonos en unos pocos segundos de un video que, insisto, no muestra toda la historia. Personalmente creo que es muy difícil llegar a una conclusión superíndice 3n definitiva sobre lo que ocurrió superíndice 3 realmente en esa Nochevieja. No tenemos suficiente información superíndice 3n para juzgar a Can Yaman con justicia. Lo que creo es que este incidente nos recuerda la importancia de ser cautelosos a la hora de juzgar a los DMUDS, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propias emociones. Además, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en nuestra sociedad. La facilidad con la que se difunde información superíndice 3n, a menudo sin verificar, puede tener consecuencias devastadoras para la reputación superíndice 3n y la vida personal de las personas. Es fundamental ser responsables con lo que compartimos y consumimos en redes sociales, y no contribuir a la difusión superíndice 3n de rumores y noticias falsas. Asu que es copyright de analizar este video y todas las reacciones que ha generado, creo que lo más sensato es darle a Can Yaman el beneficio de la duda. No podemos saber con certeza lo que ocurrió superíndice 3 realmente en esa Nochevieja, y no podemos juzgarlo basándonos en unos pocos segundos de un video borroso. En lugar de eso, creo que deberíamos centrarnos en su talento, en su trabajo y en el impacto positivo que ha tenido en la vida de muchos de sus fans. En resumen, hoy hemos analizado el video que supuestamente muestra a Can Yaman estallando en una fiesta de Nochevieja. Hemos visto las diferentes interpretaciones que se le han dado al video y hemos reflexionado sobre la importancia de ser cautelosos a la hora de juzgar a las figuras públicas. Y sobre todo hemos recordado que Can Yaman, como todos nosotros, es humano y merece el beneficio de la duda. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. Copyright ¿creen que ocurrió superíndice 3 realmente en esa Nochevieja? ¿Creen que Can Yaman estuvo acute siendo juzgado injustamente? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, recuerden darle un me gusta al video si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 videos. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen, aún hay más. Porque como buenas detectives del chisme que somos, no nos vamos a quedar solo con la superficie del asunto. Vamos a escarbar un poco más profundo, a buscar esos detalles que quizás se nos hayan escapado a primera vista. Porque seamos honestos, cuando se trata de Can Yaman siempre hay algo más que descubrir. Primero, hablemos del club. Se rumorea que se trataba de uno de los lugares más exclusivos de Roma, un sitio donde la entrada cuesta un ojo de la cara y donde solo se deja entrar a la crime de la sociedad italiana. Asu que naturalmente la presencia de Can Yaman no pasó superíndice 3 desapercibida. Y según algunos testigos, Can llegó superíndice 3 acompau más menos ado de un grupo de amigos,
todos elegantemente vestidos y listos para disfrutar de la noche. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Kan se mostraba amable y accesible, saludando a los fans que se acercaban a pedirle fotos y auto superíndice 3 grafos. Incluso se dice que bailu superíndice 3 un poco y que brindu superíndice 3 con champú N. Pero a medida que avanzaba la noche y la fiesta se volvió a mundese animada, parece que algo cambió superíndice 3. Y aquí es donde entra en juego la figura de la persona, con la que Kan estaba discutiendo en el budeo. Algunos especulan que podría tratarse de un miembro de su equipo, quizá ese su representante o su agente, con quien habrá tenido una diferencia de opinión superíndice 3N sobre algún tema relacionado con su carrera. Otros, muese osados, sugieren que podría tratarse de una mujer, quizá ese una pretendiente o una expareja, con quien habrá tenido un encuentro inesperado y poco agradable. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Pero lo que es cierto es que la identidad de esta persona es clave para entender lo que realmente sucedió superíndice 3 en esa Nochevieja. Y como buenas investigadoras que somos, no vamos a parar hasta descubrirla. Pero volvamos al budeo. Porque aunque la calidad de la imagen no sea la mejor, hay algunos detalles que merecen ser analizados con mucho detenimiento. Por ejemplo, el lenguaje corporal de Kan. Observen CU superíndice 3 mo se mueve, CU superíndice 3 mo gesticula, CU superíndice 3 mo mira a la persona con la que estuvo hablando. ¿Ven alguna seu más menos al de agresividad? ¿O simplemente ven a un hombre apasionado defendiendo su punto de vista? Otro detalle importante es el contexto. Recordemos que se trataba de una fiesta de Nochevieja, un momento en el que la gente suele estar muy relajada y despreocupada de lo normal. Es posible que Kan, al igual que muchos otros, se dejara llevar por el ambiente festivo y se comportara de una forma que no es habitual en U con diéresis copyright L. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor alcohol. No sabemos si Kan había bebido mucho esa noche, pero es evidente que el alcohol puede afectar el comportamiento de las personas y hacer que digan o hagan cosas que normalmente no harían. En resumen, hay muchos factores que podrían haber contribuido al estallido de Kan en esa Nochevieja. Y como no podemos estar seguros de lo que realmente sucedió superíndice 3, creo que lo ese justo es darle el beneficio de la duda. Pero ¿Q copyright opina el propio Kan de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el incidente. Su equipo de representantes ha emitido un comunicado en el que niega que Kan se haya comportado de forma inapropiada y en el que critica la difusión superíndice 3N de rumores y noticias falsas. Sin embargo, algunos medios italianos han publicado supuestas declaraciones de personas cercanas a Kan, en las que se afirma que el actor estuvo muy afectado por la polu copyright mica y que se siente injustamente juzgado. Según estas fuentes, Kan es consciente de que su comportamiento no fue el ese adecuado, pero insiste en que no tuvo intención superíndice 3N de ofender a nadie y que simplemente se dejó superíndice 3 llevar por el momento. Y aquí es donde entra en juego otro tema importante, la salud mental de las celebridades. Es fácil olvidar que detrás de cada famoso hay una persona real, con sus propias inseguridades, sus propios miedos y sus propias luchas. Y la presión superíndice 3N constante de los medios y del público puede tener un impacto devastador en su salud mental. Por eso creo que es importante que seamos comprensivos y empáticos con las celebridades, y que no las juzguemos tan duramente por sus errores. Todos cometemos errores y los famosos no son una excepción superíndice 3N. Además es fundamental que las celebridades tengan acceso a un buen apoyo psicólogo superíndice 3 GICO, para que puedan lidiar con la presión superíndice 3N de la fama y mantener su salud mental en buen estado. En el caso de Kan, espero que tu copyright recibiendo el apoyo que necesita para superar esta situación superíndice 3N y seguir adelante con su carrera. Es un actor talentoso y apasionado, y no merece que este incidente manche su reputación superíndice 3N. Y hablando de su carrera, ¿copyright le depara el futuro a Kan? El actor tiene varios proyectos en marcha, tanto en Italia como en Turquía, y se espera que pronto lo veamos en nuevas series y películas. Además Kan sigue siendo una figura muy popular en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Utiliza sus redes sociales para compartir fotos y videos de su vida personal y profesional, y para conectar con sus fans. Y por supuesto Kan sigue siendo un símbolo sexual para muchas personas en todo el mundo.
Su atractivo físico y su carisma natural lo han convertido en uno de los hombres más deseados del planeta. En resumen, a pesar de este incidente, el futuro de Can Yaman sigue siendo brillante. Es un actor talentoso, popular y atractivo, y tiene todo lo necesario para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. Lo único que espero es que aprenda de este error y que sepa manejar mejor la presión superíndice 3N de la fama en el futuro. Y sobre todo que siga siendo fiel a sí mismo y que no deje que nadie lo cambie. Porque al final del día, lo que realmente importa es ser autocopyrightico y genuino. Y eso es algo que Can Yaman siempre ha demostrado ser. Y ahora hemos llegado al final de este exhaustivo análisis del estallido de Can Yaman en Nochevieja. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo he disfrutado hacia copyright dolo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 videos. Hasta la superíndice 3 mis queridas detectives del chisme. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano.